Quisiera compartir con vosotros a los mejores autores sobre historia de la masonería. En efecto, hay muchos libros sobre masonería, pero que no están escritos con el rigor académico. Os voy a presentar algunas obras, algunos autores que vienen, digamos, a estudiar, a analizar, a investigar toda la documentación que se ha conservado en las logias, en las obediencias, durante los últimos 300 años. En esos documentos, en esas fuentes, lo que uno encuentra son datos e informaciones que nos permiten entender mejor la historia, porque hay datos sociales, datos políticos, datos económicos, datos culturales, datos artísticos. Es decir, que la masonería nos va a permitir una transversalidad de la historia. Por eso que no hay que repelerse cuando vemos algunos títulos con determinadas localidades o fechas concretas. Aunque sea una localidad, en una región, en un país, siempre estaremos ante historia global. Los historiadores escribimos sobre todo, en estos momentos, para desmitificar. Para decir no, no, no y no. Esto no fue así. Porque hasta el momento, ya que prácticamente todos sabemos escribir y leer, pues todo el mundo puede escribir sobre todo. Y que está muy bien así. Pero cuando uno quiere saber de verdad, digamos, en serio, lo que ha ocurrido, pues ahí tiene que buscar los libros, los autores, que al menos se hayan situado dentro de lo que es un trámite o un rigor académico, universitario. A esa parte de los autores y de las obras se dedica este canal. Hoy os quiero presentar una colección de libros, ¿no? En el año 2017 se cumplían los 300 años de la masonería, ¿no? De vida de la masonería. Se supone que nació en 1717, como la conocemos actualmente, y hasta hoy en día pues sigue funcionando como asociación por todo el mundo, ¿no? Con sus variaciones, sus matices, etc. Entonces nos pareció un buen momento para, digamos, hacer como un pequeño compendio de los últimos trabajos y de las últimas investigaciones que se estaban desarrollando tanto en Europa como en América y ponerlo a disposición del público, ¿no? A través de decenas de autores, para que se vea la diversidad de autores que se están dedicando a la historia de la masonería para completar la historia general, no por la historia de la masonería, sino entender como parte de la sociedad y cuál fue su lugar real en los 3 siglos que hemos dejado atrás, ¿no? Es verdad que incluso en ese año, en 2017, se replanteó una vez más los orígenes, ¿no? Reales de esta nueva masonería que vino a reemplazar la masonería de los constructores de las catedrales, incluso para decir que 1717 pues no, a lo mejor no fue el año exacto de fundación de esta nueva masonería, y que entonces, bueno, pues ahí hubo un pequeño debate que será parte de uno de los artículos de esta colección. Se dividió en 5 libros. Fue editado en México por la editorial Palabra de Clio, y bueno, pues hemos querido cambiar un poco los títulos y la manera de enfocar la masonería, ¿no? Es decir, la historia de la masonería. Por eso que el primer tomo lleva por título Migraciones. Creo que hasta
Hasta entonces no se había tratado o se había, digamos, enmarcado en un título de una categoría mucho más amplia y mucho más histórica que la propiamente masónica, ¿no? Migraciones porque efectivamente es una asociación que a través de las migraciones, diferentes tipos de migraciones, comerciales, militares, políticas, exilios, etcétera, pues va a ir difundiendo y va a posar, digamos, su forma de asociativa en los lugares donde las personas iban instalándose, ¿no? Así que, bueno, pues nos pareció interesante a los tres editores de esta colección, que son Ricardo Martínez Esquivel, director de la revista Remlac, Rogelio Aragón, uno de los colaboradores habituales de la revista, y yo mismo como editor de la revista Remlac, ¿no? Son muchos años publicando y conociendo ya las investigaciones y nos pareció que estábamos bien situados para poder coordinar una edición de este calibre. Sobre todo porque hacía mucho tiempo que no había un trabajo tan extenso sobre la materia, ¿no? Pero, como podéis ver, que sea por lo menos pues, atractivo para el lector en general, ¿no? Que no sea pues eso, algo que repele, ¿no? al lector, sino que más bien pueda en unas 180, 200 páginas, pues tener una opinión sobre este tipo de investigaciones y sobre todo sobre la historia de la masonería. Entonces, con migraciones, que tenía mucho que ver también con el hecho de pasar la masonería de Europa a América, pues aquí vienen varios autores a describirnos ese trámite, ¿no? El segundo volumen, otro título que no es de los más habituales, Silencios, ¿sí? Pues viene a hablar un poco de la antimasonería y también de los mitos masónicos, como los que siguen pues afirmando que los masones fueron los organizadores de las independencias iberoamericanas, ¿no? Entonces, cada libro también tiene unas fotografías, unas imágenes que ilustran, digamos, pues los propósitos, los diferentes propósitos de las diferentes aportaciones de los autores y bueno, es un poco explicamos todo lo relativo también a esta idea del secreto, ¿no? Y bueno, es silencios en cuanto a contrapartida de ese eco infinito sobre el complot judeo-masónico comunista, ¿no? Es curioso que todos los que apelan al complot judeo-masónico comunista sean ellos los complotistas. Entonces, bueno, es un poco lo que se explica en este apartado, también poniendo incluso en relieve algunas, pues a lo mejor, contradicciones masónicas, ¿no? Sobre secretismo y discreción. El tercer tomo, que es ahí donde también vemos la importancia de la masonería como ente para estudiar e investigar, es el que le relaciona con el arte. Aquí en plural, porque casi todo lo pusimos en plurales, por la diversidad con la que se trabaja tanto en los enfoques historiográficos como en la propia masonería y en la propia antimasonería, ¿no? Entre las caricaturas, entre los dibujos, las películas, la música, la pintura, los propios artistas. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña muestra, ¿no? de ese mundo que relaciona el pensamiento o el sentir del masón y de las masonas con el arte, ¿no? El cuarto tomo se dedica a la exclusión, efectivamente, a pesar de tener apodada, digamos, la asociación como fraternidad,
pues su historia está repleta de momentos o de actitudes poco fraternales, que están todas, evidentemente, metidas y encajadas en sus propios contextos, ¿no? Pero aquí se trata de todo lo relacionado con las mujeres, con los negros, con los inválidos, es decir, una parte de la población que en algún momento ha sido excluido de poder ser y de ser admitido como masones pues con igualdad, ¿no?, de los que admitían, ¿no? Todavía hoy hay algunas obediencias que siguen manteniendo este tipo de exclusiones, entonces es a lo que este libro pues viene a explicar, ¿no?, y a comentar y a analizar sobre los porqués y cómo está integrado dentro del propio contexto de exclusión de las propias sociedades, ¿no?, al margen de lo que es la masonería. Y el quinto se dedica al cosmopolitismo. Bueno, es verdad que cuando se habla de masonería siempre hablamos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, bueno, pero bastante menos de otras partes del mundo, como China, como lo que es en sí Asia, o incluso África, el norte de África, como Marruecos. Aquí tenemos un trabajo sobre ello. Bueno, pues aquí venimos a explicar todo este diálogo de culturas entre gente diversa, de confesiones distintas, de ideologías distintas, y cómo se puede conciliar o no conciliar. Pues en esto se dedica el quinto tomo. Está patrocinado por la Universidad de Costa Rica, por la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana, por el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, el CEME, por la propia revista REMLAC, Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, y por la Universidad de California, la UCLA. Así que, bueno, aquí tenemos en 5 tomos, en 5 volúmenes de 180 a 200 páginas cada uno, pues digamos, una visión panorámica, aunque no sin precisiones, es decir, panorámica, pero entrando en el debate sobre la historia de la masonería. Esto se publicó por la primera edición en México. Hay una segunda edición publicada en Argentina que nos fue con ayuda del doctor Debrick Moles, a través de la Gran Logia de Argentina, y también en España a través de la editorial masónica.es. Por ejemplo, aquí tenemos la edición de masónica.es, que está integrada dentro de la colección que dirijo sobre historiadores de la masonería. Y bueno, vemos cómo se van interesando por la historia de la masonería escrita y hecha por historiadores, no por curanderos. No es exactamente lo mismo. Que a lo mejor hay un curandero que sabe más, bueno, pues mejor para él, y eso se reconocerá. Ahora bien, mejor primero empezar por los historiadores, sobre todo cuando son más de uno. Es decir, uno puede confundirse. 2, 3, 4, 10, 20, 30, de orígenes diferentes, de universidades diferentes, de ideologías diferentes, de pasados diferentes, de maneras de escribir incluso la historia, con enfoques, con su propia peculiaridad. Bueno, pues ahí ya es un pelín más complicado. Y esto es muy fácil. Es verdad que esto de la historiadora de la masonería siempre van a buscar si somos masones o si somos antimasones. Es la obsesión. Es la obsesión. Es la obsesión que tienen algunos y algunas, ¿no?
Y bueno, espero que leyendo los trabajos, todas las líneas, pues nos demos cuenta que hay una generación bastante importante de historiadores que se dedica simplemente a hacer historia. Historia a través de la documentación de la masonería, que da para mucho, efectivamente, da para mucho. Aquí solo hicimos una selección de lo que pensábamos no se había escrito demasiado antes, pero hay todavía más trabajos y más autores, ¿no? Y seguramente que habrá más ocasiones en un futuro de volver a hacer publicaciones de este tipo donde hay una coordinación internacional entre varios investigadores. Así que esto es lo de siempre. Si te gusta imaginar, esta colección no te va a gustar. Es más, casi estamos orgullosos que no te guste. Es una medalla para nosotros. Ahora bien, si te gusta la verdad, si te gusta la seriedad, pues entonces te va a encantar. No dudes en hacerte con ella.